Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, donde seguimos estudiando nuestra serie de este trimestre que lleva por título Evangelismo en casa. Yo creo que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta de la grande importancia que nuestro hogar debe de convertirse en un lugar donde hablamos de la palabra de nuestro Dios. Y esto le hemos llamado a través de las lecciones grupo familiar en nuestro hogar. Y yo creo que a través de estas lecciones, la primera lección nos dimos cuenta la voluntad evangelística de nuestro Dios, de que Él quiere que cada uno de nosotros nos demos cuenta que Dios tiene brazos abiertos y no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. La semana pasada mencionábamos también la tarea evangelística de nuestro Señor Jesucristo, de que viendo la voluntad de nuestro Dios, ahora nuestro Señor Jesucristo tiene una misión y esa misión tiene que cumplirla a través de hablar la palabra de nuestro Dios. Y gloria sea que nuestro Dios mande a su Hijo, que lo ha mandado para rescatar nuestras vidas, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Gloria sea a nuestro Dios que ama al mundo, desea que el mundo venga hacia Él, y nuestro Señor Jesucristo es el que hace ese trabajo, muriendo ahí en la cruz y dando la oportunidad a cada uno de nosotros para que ahora, de cualquier nación, de cual lengua o tribu, pueda venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos una lección muy hermosa donde vamos a ver el propósito por el cual nosotros fuimos enviados ahora hacia el mundo para dar vida a ese mundo perdido. Así que con esto en mente, yo creo que de suma importancia que pensemos el papel que cada uno de nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos esa grande responsabilidad de dar vida a ese mundo que está perdido. Así que recordemos, enviados a dar vida. Tú y yo hemos sido ahora enviados para cumplir la misión que nuestro Señor Jesucristo empezó. Ahora cada uno de nosotros vamos a dar vida a aquellas personas que viven en el pecado. Nuestro objetivo en esta lección es recordar que Jesús envía a sus discípulos para continuar su obra redentora a favor de la humanidad. Así que ahora nos envía a cada uno de nosotros para continuar la obra que Él empezó allá en Jerusalén, de salvar, de rescatar a la humanidad. Ahora tenemos un papel muy importante, y gloria sea a nuestro Dios que nos ha dado esta dicha, este trabajo de rescatar al mundo del pecado. Con ello en mente, tenemos nuestro texto base, que le voy a invitar que vaya al Evangelio de Juan, donde también nos habla de cómo cada uno de nosotros tenemos que continuar la obra que nuestro Señor Jesucristo empezó. Y dice Juan 20:21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que ese es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos ahora que hemos sido llamados, que estamos en las filas del Evangelio. Ahora vemos la gran importancia de que la voluntad de nuestro Dios es que el mundo se salve. Nuestro Señor Jesucristo hace su tarea, hace su trabajo, pero es un trabajo que no se ha terminado, y ahora dice, como me envió el Padre, de tal manera que nuestro Dios manda a su Hijo para rescatar al perdido. Ahora Él nos envía a cada uno de nosotros para terminar el trabajo que ambos han dejado en nuestras manos. Así que tenemos que pensar que es algo importante de cada uno de nosotros, de levantarnos y de llevar la buena noticia a aquellas personas que lo necesitan. Así que recordemos, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que recordemos aquí una palabra bien importante, de enviar. Ahora cada uno de nosotros, de la misma manera que mandó a sus discípulos, ahora nos envía a nosotros también para llevar esa buena noticia, y nos llama embajadores de su reino. Así que somos embajadores para dar vida a aquellas personas que lo necesitan. ¿Qué vamos a estudiar en esta lección? Así que recordemos que durante esta lección vamos a aprender el momento en que Jesús resucitó, y cómo Él se coloca en el centro de los apóstoles. Así que vamos a ver ese momento del Jesús resucitado que ahora aparece.
y se pone en medio de sus apóstoles cuando ellos estaban en puertas cerradas. También vamos a aprender qué pasa cuando quitamos a Jesucristo del centro de nuestra acción pastoral, de nuestros ministerios o aún hasta de la predicación. Así que nuestro Señor Jesucristo debe de ser el centro de toda actividad que se hace, que se realiza en la iglesia, tanto en la vida pastoral, tanto en nuestros ministerios y en la predicación. ¿Qué pasa cuando Jesús no es el centro de la vida de la iglesia? Entonces corremos un riesgo muy grande y ahorita vamos a estar mencionando ellos. Y también vamos a ver la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Así que vamos a ver ahora qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Recordemos que el libro de los Hechos, muchas de las veces le llamamos Hechos de los Apóstoles, pero más bien es Hechos del Espíritu Santo, que mueve a los apóstoles a que trabajen, a que obren, y que hasta el día de hoy también nos mueve a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia a aquellas personas que lo necesitan. También vamos a aprender cómo somos llamados a continuar la obra redentora a favor de la humanidad. Así que vamos a estar viendo que cada uno de nosotros ahora estamos continuando el trabajo que nuestro Señor Jesucristo ha dejado para con cada uno de nosotros, especialmente a favor de estas personas que sufren, a personas en drogas, personas que están batallando en sus hogares, y cómo somos portadores ahora nosotros de llevar esa vida en abundancia para estas personas que tanto lo necesitan. También cómo somos enviados a dar vida a través de nuestro Señor Jesucristo. No vamos nosotros a dar vida, sino el que la da nuestro Señor Jesucristo a través de cada uno de nosotros que somos sus misioneros, que hacemos el trabajo para la honra y gloria de nuestro Dios. Con esto en mente tenemos algunas citas que quiero que veamos, y vamos a ver ahí donde estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, y vamos a empezar en el versículo 19. Recordemos, en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado, ha sido muerto, ha sido puesto en la tumba, y ahora surge algo difícil para los discípulos. Batallan para entender el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo fue hasta la cruz, y se encierran, se quedan en casa. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo desea que salgan, que se muevan, y que no están solos, sino ahora vamos a ver un Jesucristo resucitado que les va a ayudar. Y creo que sabemos esto, que nuestro Señor Jesucristo por 40 días dio prueba de que había resucitado. Así que no los deja solos, sino que está con ellos resucitado por 40 días. Ahora vemos aquí a los discípulos a puerta cerrada, con miedo a que también a ellos los maten, mas sin embargo llega nuestro Señor Jesucristo y va a dar palabras de aliento. Y veamos el 19 del capítulo 20. Capítulo 20, versículo 19, y dice de la siguiente manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día. Así que está pasando un momento de oscuridad. No es como vivimos hoy en día, que tenemos la luz. Aquellas noches serán muy diferentes. Ahora están aquí los apóstoles con miedo. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto, lo han puesto en la tumba, y recordemos que también teníamos la profecía de cómo Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Nuestro Señor Jesucristo estaría ahí en la tumba 3 días y 3 noches. Ahora quiero que sepan que los romanos ponen a soldados a un lado de la tumba de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que a lo mejor los discípulos iban a llegar de noche y se iban a robar el cuerpo, luego iban a decir que ha resucitado. Mas sin embargo, nos damos cuenta que los discípulos están encerrados a puerta cerrada por el temor de que también ellos les llegara la muerte. Y dice el 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, dice, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Aquí tenemos a los apóstoles reunidos, están juntos, mas sin embargo hay un temor, hay un miedo, y algo que vemos que están a puerta cerrada. Pero ahora vemos algo maravilloso. Dice, vino Jesús. Acuérdense que viene a dar prueba de que ha resucitado, de que no los va a dejar solos, sino que Él va a estar con ellos 40 días para darles prueba que ha resucitado y animar
a los apóstoles a continúen el trabajo de nuestro Dios. Dice, vino Jesús y se puso en medio de ellos. Así que ahí están los apóstoles, más nuestro Señor Jesucristo llega y se pone exactamente en medio de ellos. ¿Por qué en medio? ¿Por qué en un lado, no en una esquina? Sino tuvo que estar en medio de ellos, es para darles la confianza, darles la seguridad y que se dieran cuenta que ahora es el Jesús resucitado y que ahora el trabajo les toca a ellos. Recordemos el texto base que mencionábamos, que así como el Padre mandó a su Hijo, ahora a Jesús le toca mandar a sus discípulos a que terminen el trabajo de llevar la palabra a todas las naciones. Ahora esa misma palabra llega a cada uno de nosotros, de que tenemos que llevar este mensaje a todo el mundo. Así que está nuestro Señor Jesucristo en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es una de las razones por qué la Iglesia de Dios saluda paz a vosotros. ¿Por qué? Porque es el saludo de nuestro Señor Jesucristo. Estando en medio de ellos, se para y dice paz a vosotros. Dice el 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Primeramente para probar de que él era el Jesús, de que sus manos estaban maltratadas de su costado por aquel soldado romano quien encajó aquella lanza. Así que primeramente se identifica para que sus apóstoles entiendan que es Jesús resucitado y que ahora el trabajo misionero evangelístico les toca a ellos. Y sigue diciendo, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Así que nuevamente el temor se convierte ahora en regocijo, en alegría, donde ven a Jesús resucitado, se dan cuenta que ya no está allá en la tumba, sino así como lo prometió de los 3 días y las 3 noches, ahora tenemos un Jesús resucitado. En medio de cada uno de ellos, ahora está nuestro Señor Jesucristo enseñando su costado, enseñando sus manos, y gloria sea nuestro Dios que aquellos apóstoles inmediatamente llega la alegría. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Nuevamente utiliza el saludo, paz a vos, paz a vosotros, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo deja un saludo para su iglesia, y de esta manera cada uno de nosotros vemos la manera que nuestro Señor Jesucristo saludó a sus discípulos. Y diciendo, como me envió el Padre, ahora vemos el trabajo después de que está en medio. Les va a enseñar algo maravilloso. Ya reconocieron que era Jesús, se dieron cuenta que era el Salvador que había resucitado. Ahora dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Recordemos nuevamente ahora el trabajo misionero, donde nuestro Señor Jesucristo dice, así como me mandó el Padre, he cumplido yo el trabajo, la tarea. Ahora yo envío a cada uno de ustedes a rescatar almas para el reino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos otro texto. Yo creo que este texto lo hemos visto varias veces y nos vamos a dar cuenta la grande enseñanza, porque nuestro Señor Jesucristo se para en medio de ellos y les dice, así como me mandó el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Y mire lo que dice Hechos 1:8. Una vez más, recordándoles el trabajo que tenían que realizar. Veamos Hechos 1:8 y dice, pero recibiréis poder, ahora hablando del Espíritu Santo, la función que el Espíritu Santo iba a hacer cuando llegare, iba a ser de mover a aquellos apóstoles a testificar y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que lo vimos en Pedro en el día del Pentecostés, cuando es movido por medio del Espíritu Santo. Ahora Pedro empieza a hablar, a testificar de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que cada uno de nosotros, de la misma manera que Pedro, ahora somos movidos por el Santo Espíritu a llevar la buena noticia de que nuestro Señor Jesucristo perdona pecados y que es paciente nuestro Dios, no queriendo que alguien se pierda, sino que venga al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nuevamente, la función del Espíritu Santo de que no nos movemos solos, ni los apóstoles se iban a mover solos, sino que el poder del Espíritu Santo los iba a mover, a conducir para que pudieran hablar
a la palabra de nuestro Dios. Y si me seréis testigos, ahora aquí vemos el trabajo, les dice a sus apóstoles, ¿sabes qué? Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las palabras últimas de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí resucitado. Ahora vemos que les dice que van a ser sus testigos, le iban a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y iba a llegar este mensaje hasta lo último de la tierra. Mismas palabras que ahora vienen a cada uno de nosotros, que también se nos dice que debemos de ser sus testigos y que debemos de predicar hasta lo último de la tierra. Así que este es el trabajo que tenemos cada uno de nosotros. Muchas de las veces hemos pasado por alto este hermoso texto donde creemos que ir al templo y regresar a casa, ir al templo y regresar a casa, cuando tenemos un trabajo o una misión muy grande, y esto le toca a cada miembro de la iglesia. Así que no se escapa nadie, sino que ahora tenemos esa grande comisión, y la grande comisión es de llevar a la palabra de nuestro Dios por todo el mundo. Ahora, con esto en mente, también quiero que sepan que el Espíritu Santo nos ayuda, nos equipa. A lo mejor tenemos ese temor, tenemos ese miedo, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo ha repartido dones para que cada uno de nosotros, por medio de esos dones, podamos hablar, podamos comunicarnos y nuevamente presentar la palabra de nuestro Dios. Esa verdad, dice la palabra de nuestro Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando la gente viene a la verdad, podemos decir que viene a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad y la vida. Ahora veamos la carta a la primera de los Corintios, capítulo 12. Y si tiene tiempo, le digo que lea todo el capítulo 12, que es de grande enseñanza para nosotros, donde habla de la función del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, donde somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y cada uno de nosotros en ese cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, se ha dado diferentes dones para el trabajo de nuestro Dios. Dice el 27, 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Así que cada uno de nosotros somos una parte importante del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y se nos han repartido dones para que el trabajo misionero se haga más fácil y que cada uno de nosotros hagamos nuestra labor. Y quiero que sepan que estos dones son para perfección de la iglesia, para perfección de los santos. Así que es importante que cada uno de nosotros utilicemos esos dones, porque es lo que nos va a ayudar a la perfección por medio del Santo Espíritu de nuestro Dios. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que cada uno, así como nuestro cuerpo tiene diferentes partes, yo creo que también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo tiene partes, tiene funciones, tiene dones. Y fíjense bien lo que dice el 28: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente unos apóstoles, luego profetas, otros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, y luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que a cada miembro en la iglesia se le ha dado un don, se le ha dado un ministerio, donde ahora tenemos que trabajar en ello para el crecimiento, para poder traer almas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El trabajo no es de uno, sino de todos, de llevar la buena noticia a todo el mundo. Dice el 29, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurar pues los dones mejores. Así que ahora nos está haciendo la invitación de que hay diferentes dones, pero que busquemos los mejores dones. ¿Para qué? No para el beneficio propio, sino para el crecimiento de la iglesia, para que de esa manera podamos traer gente a nuestro Señor Jesucristo. Dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Así que echemos mano de estos dones para el crecimiento de la iglesia. Y gloria sea nuestro Dios, que cada uno de nosotros, nuestro Dios nos ha equipado de la misma manera que equipó a los 12, que le dio poder, les dio autoridad, y que fueron y sanaron enfermos. Ahora nuestro Dios ha equipado y sigue equipando a las personas que llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que también vayamos con ese poder y hablar la palabra de nuestro Dios, y poder rescatar almas. Ahora también tenemos en el libro de Gálatas, fíjense bien
el fruto del Espíritu que desea que cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo es algo muy importante en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, en la vida de cada uno de nosotros. Y dice Gálatas a 5:22. Mas el fruto del Espíritu. Ahora aquí estamos viendo la función, el trabajo que va a hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué va a salir de nosotros? Yo creo recordamos cómo sabemos si un árbol es de duraznos por su fruto. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Por qué? Por el fruto que da el Espíritu. Y dice el 22, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que estamos viendo aquí que una persona que está llena del Espíritu Santo va a recibir dones, y esos dones le van a ayudar a hablar la palabra de nuestro Dios, y también va a dar un fruto del Espíritu que viene siendo el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo creo que vamos a ver una persona totalmente diferente. Antes de llegar al Evangelio, una persona que no tenía amor, que no tenía paz, que se enojaba muy pronto. Mas sin embargo, ahora aquí tenemos que llega el Espíritu Santo y dice que somos morada del Espíritu Santo, donde ahora el fruto que sale de nuestros labios es una paz, un amor, una tranquilidad. Somos bondadosos, somos templados, donde todo esto hace una nueva identidad en aquellas personas que necesitan ese cambio. Yo creo que vemos personas hoy en día divorciados, personas en las drogas, personas que están batallando con los hijos, y llega la palabra de nuestro Dios a este núcleo familiar. Inmediatamente empieza a haber ese cambio en la vida de aquel hogar. Así que somos piezas importantes, somos enviados a dar vida. ¿Por qué vida? Porque el mundo ahorita está muerto en el pecado. Mas sin embargo, cuando llevamos la palabra de nuestro Dios, cuando llevamos a nuestro Señor Jesucristo, nuevamente ponemos a Jesucristo en el centro de esa familia que tiene problemas, inmediatamente empieza a haber esa paz, esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque nos levantamos del asiento y fuimos a esos hogares con esas personas que necesitaban tanto del amor de nuestro Dios. Sigue diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya somos morada del Espíritu Santo. Ahora ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro de nosotros. Esas pasiones que teníamos por el pecado, ahora tenemos esa pasión por hablar la palabra de nuestro Dios. Y dice el 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Así que este es el cambio que la gente va a ver. Ahora vivimos conforme al Espíritu y no conforme a los frutos de la carne. No andamos en los pleitos. Así que ahora primeramente nuestro Dios, estamos dedicando nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que ahora nuestro hogar se convierte un lugar donde aquellas personas que necesitan del amor de nuestro Dios, a cada miembro se ha convertido en un dador de la vida. Gloria sea nuestro Dios. Tenemos ahora las preguntas. Con lo que hemos leído, yo creo que fácilmente podemos contestar nuestras preguntas. Dice, lea detenidamente Juan 20, 19 al 22, que ya lo leímos. Sin duda, los discípulos de Jesús tenían temor de los líderes judíos y por eso se encerraban en aquella habitación. ¿Por qué? Ellos creían que iban a venir estos líderes judíos, y no únicamente los líderes judíos, sino también los romanos, y podían quitarles la vida. Y dice la pregunta, ¿cuáles considera que son los temores por los que algunas iglesias cierran sus puertas? ¿Cuáles serían las acciones necesarias para abrir las puertas y quitar los temores? Vamos a leer nuevamente a Juan, Evangelio de Juan capítulo 20. Para contestar estas preguntas vamos a ver el Evangelio de Juan, y primeramente dice 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, dice, vino Jesús y puso en medio y les dijo,
paz a vosotros. Así que tenemos a aquellos discípulos, aquellos apóstoles con miedo, con temor, a puerta cerrada. Llega nuestro Señor Jesucristo, se pone en medio de ellos para darles la confianza, la seguridad. Y fíjense lo que hace. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se pusieron alegres viendo a nuestro Señor Jesucristo. Y les dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo envío a cada uno de ustedes. Así que vemos que los discípulos de Jesús tenían temor de los líderes judíos, y por esto se cerraban en esa habitación. ¿Por qué? Por el miedo, por el temor de que también ellos fueran llevados a la cárcel y quizás ir hasta la muerte. Así que hay ese miedo, y la pregunta es, ¿cuáles considera que son los temores por los que algunas iglesias cierran sus puertas? Y quiero que sepan que muchas iglesias cierran sus puertas, o las actividades que se hacen son únicamente entre los miembros de la iglesia, y pocas de las veces abrimos nuestras puertas para que la comunidad vea lo que estamos haciendo. A lo mejor puede ser también por el miedo, por el temor a que no se sabe mucho de la palabra de nuestro Dios por no estudiar, pero hay muchos temores, o muchas de las veces también tenemos miedo porque nuestra vida no está totalmente consagrada ante nuestro Dios, y lo primerito que pensamos, ¿qué va a decir la gente de nosotros? Pero tenemos que abrir las puertas. Nuestro Señor Jesucristo ahora en medio del templo, quiero que sepan, ahora es el centro de nuestra vida, de nuestras reuniones, de nuestras predicaciones, y tenemos que quitar ese miedo, ese temor, y abrir nuestras puertas para que la gente vea todo lo que hacemos. Muchas de las actividades que realizamos como iglesia, quiero que sepan que se realizan únicamente dentro del templo. Pocas actividades tenemos donde la comunidad se da cuenta de lo que está pasando en nuestras congregaciones, y muchas iglesias a veces pequeñas se cierran totalmente. No hay cultos evangelísticos, no hay grupos familiares, sino todo el trabajo es únicamente el día que se va a la iglesia, y es todo. Dice, ¿cuáles serían las acciones necesarias para abrir las puertas y quitar los temores? Primeramente, yo creo que le tenemos que dar esa prioridad de que el Espíritu Santo es el que hace la obra, y no cada uno de nosotros, sino que pensemos que el Espíritu Santo va a obrar, va a trabajar, y vamos a abrir las puertas. ¿Para qué? Para que más personas vengan al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Algo bien importante que cada miembro, y es donde a veces cerramos las puertas porque no queremos salir, no queremos dedicar un tiempo para hablar a las personas que vengan a nuestro Señor Jesucristo, cerramos o no tenemos el tiempo, y eso causa muchas de las veces que apagamos al Espíritu Santo. Pero quiero que sepan que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo va a hacer la obra, el trabajo en cada uno de nosotros. Así que, ¿qué debemos de hacer? Yo creo repartir folletos, ir a los hogares, ver las necesidades de la comunidad y también de la iglesia, y al mismo tiempo también empezar a abrir nuestros hogares. ¿Para qué? Para que la gente conozca que hay un Redentor que quiere perdonar nuestros pecados. Así que una de las cosas importantes que debe de hacer la iglesia es abrir los hogares para que la palabra sea hablada. Dice la pregunta número 2. ¿Qué sucede? Dice la palabra, la pregunta número 2. ¿Qué sucede cuando no tenemos a Cristo como el centro de nuestro trabajo? Si Jesucristo no es el centro de nuestro trabajo, va a ser muy difícil poder llevar la palabra de nuestro Dios a otras personas. ¿Por qué? En lugar de que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, lo tenemos, y la Biblia nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se va a ir acomodando. Pero ahora, si Jesucristo no es el centro de nuestras vidas, si no somos unas personas que trabajamos por la iglesia, para la iglesia, vamos a la iglesia cuando nos sobra tiempo, quiero que sepan que es muy difícil que Él sea el centro de nuestra vida. Es muy difícil que invitemos a una persona al templo cuando nosotros mismos somos reprobados, y vamos cuando nos sobra tiempo. Así que el compromiso de cada uno de nosotros es grande, pero ese compromiso
tiene que ser algo real y primeramente tenemos que empezar nosotros con ese compromiso para que la otra gente también tenga ese compromiso. Así que si Jesucristo no es el centro de tu vida, es muy difícil que tú hables de la palabra de nuestro Dios, es muy difícil que enseñes algo que tú mismo no lo estás viviendo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo. Y así que cada uno de nosotros, si somos la luz del mundo, entonces tenemos que vivir conforme a la palabra de nuestro Dios. Yo espero que Jesucristo sea el centro de tu vida, que Jesucristo sea el centro de tu pastorado, que Jesucristo sea el centro de tu ministerio, que Jesucristo sea el centro de tu familia y que no esté a un lado. Cuando lo necesitas le clamas, pero cuando todo va bien, te olvidas de él. Dice la pregunta número 3. ¿Podrías definir algunas acciones concretas en cómo su congregación podía emprender acciones evangelísticas? Primeramente, para tener acciones evangelísticas, la iglesia tiene que vivir en santidad. La iglesia tiene que desarrollar sus dones, porque si no desarrolla la iglesia sus dones, es muy difícil crear una acción evangelística. Tenemos que estar dispuestos a abrir nuestros hogares. Si no estamos dispuestos a abrir nuestros hogares, es muy difícil la misión o la acción evangelística. Así que son cosas que tenemos que pensar y a lo mejor es un compromiso y la mayoría de nuestra iglesia a lo mejor no quiere ese compromiso evangelístico. Nuestro Señor Jesucristo dejó el cielo para venir y traer la buena palabra a cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos que salir de nuestra casa, tenemos que ir hacia el mundo. ¿Para qué? Para llevar la buena noticia. Y algo más importante, que nuestro hogar sea un centro de reunión a familiares por semana. Así que si no hay ese compromiso, no hay una acción evangelista. Dice, ¿a qué se podría comprometer usted? Ahora, en esta mañana yo le digo, comprométete ante nuestro Dios de que a través del tiempo, muy pronto, tu hogar sea un lugar donde tú estás hablándole a una familia, 2 familias, 3 familias. Gloria sea nuestro Dios. Pero ese es el compromiso de cada uno de nosotros. Y ese compromiso, quiero que sepan que es al que le tiene a miedo la iglesia, de tener ese compromiso de abrir su hogar, de llevar la palabra a nuestro Dios. Y es difícil, no es algo fácil, pero nuestro Señor Jesucristo dijo, así como me ha enviado el Padre, ahora yo los envío a ustedes. Trabajo que le toca a la iglesia, que ha sido redimida, que ha sido lavada y que es la novia del Cordero. Dice la pregunta 4. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes? Quiero que sepan que el Espíritu Santo es algo muy, muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Recordemos, es el que nos da los dones, es el que habla por medio de nosotros, es el que primeramente cuando nos acercamos a una persona, el Espíritu Santo ya nos dice exactamente palabras que vamos a decirle a esas personas. Así que cada uno de nosotros busquemos esos dones. ¿Para qué? Para poder llevar la obra misionera. Ahora también hablamos de que es algo bien importante, de que cuando llegó el poder del Espíritu Santo, tanto Pedro como aquellos apóstoles empezaron a hablar la palabra de nuestro Dios. Dejemos que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para que se haga la obra misionera, ya que fuimos enviados a dar vida. ¿A dar vida a quién? A aquellas personas que viven en el pecado. También se nos mencionó que el Espíritu Santo da fruto y que ese fruto es el amor, es la paz y todo este tipo de frutos hace una nueva identidad del nuevo creyente. Así que pensemos que la gran importancia de que nuestro Dios no nos ha dejado solos, sino que ha mandado al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros llevemos la buena noticia. En esta mañana yo deseo de todo corazón que dejes que el Espíritu Santo obre en ti para que tú hagas la obra misionera, ya que somos enviados para dar vida. En esta mañana deseo que Dios te bendiga. Y si este video ha sido de bendición para tu hogar, te pido por favor que lo compartas con tus compañeros de trabajo o con alguien de tu iglesia. Que el Señor te bendiga ricamente.